Jesús. Espíritu Santo, fuente de luz. Bien. Nos quedamos en el lugar que se llama Belén, ¿verdad? Belén, la página 25. Belén. Empezamos. Es que tú has 8 días dominista, hace 15 días dominista. Sí, mira, es que yo la tengo subrayada la anterior a Belén, que sí vine. Y Belén no la tengo subrayada que no vine, entonces por eso. Exacto, hiciste bien dominista. Belén. Ya acabamos de pasar, ¿verdad? Belén. Vimos los tres primeros párrafos, ¿verdad? Sí. Nomás pues que hace mucho hincapié. Terminábamos con el texto donde habla de Raquel, ¿verdad? Cuando Herodes mata a los niños, dice que lloran las mamás, ¿verdad? Es Raquel que busca a sus hijos. Se quedó pues como sinónimo de Raquel de madre, ¿verdad? Sigamos ahí, es el párrafo cuarto. ¿Sí? Donde dice, Belén es desde ahora y a través de este episodio el lugar donde la muerte da la vida, donde la esperanza triunfa del sufrimiento, donde el amor es más fuerte que el dolor. Recuerda que quería ponerle Raquel a su hijo, ¿cómo le quería poner? Para potenciarlo. Ben-Oni, que significa hijo de mi dolor. Y el papá más optimista dijo, no, nada de Ben-Oni, va a ser Benjamín, que significa hijo de mi derecha, hijo de mi fuerza, ¿verdad? Hijo de mi preferencia. Benjamín, ahí viene Benjamín. Por eso dice acá pues que del dolor viene la vida, ¿no? De la muerte. Es madre de Israel. Ella se convirtió en aquella que intercede por sus hijos, aquella a la que recurrimos en circunstancias graves. En Israel la invocaban a ella, así como tenemos curros acá, intercesores, ¿verdad? Santos. Los judíos acuden a Raquel, porque ella dio su vida por un hijo. Eso significa dar de sí lo más por otro, ¿no? Dice aquí, así el profeta Jeremías exclama en el momento de la destrucción de Jerusalén en el año 587. Es el texto que va a tomar después Mateo. En Ramá se escuchan ayes, lloro amarguísimo, Raquel que llora por sus hijos, que rehúsa consolarse porque no existen. Está hablando Jeremías del pueblo que sufre el pueblo de Israel ante el destierro. ¿Y qué dice Jeremías? Raquel llora. Sus hijos están siendo masacrados, destruidos, corridos, ¿verdad? Es Raquel la que llora. Se oyen ayes, perdón. Ahí está Jeremías. Y San Mateo retoma estas palabras del profeta a propósito de la masacre de los niños inocentes. Y justo estamos viendo Mateo 2:18. Mateo 2:18, para que no se me duerma. Sí, es que a veces nos estancamos en... Espérate, porque faltan 5 minutos porque vamos a estar abriendo el cierre de la mochila. Sí. Y otros están abriendo el cierre de la Biblia. Mateo 2:18, para que veamos que citan al mismo Jeremías. Una voz se escucha en Ramá, muchos llantos y sollozos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no vive. Ahí está Raquel, ¿verdad? Mateo toma otra vez ese ay de Raquel, ¿verdad? Fíjense cómo Raquel llegó a ser sinónimo de una madre que sufre.
por un hijo y que morirá por él. El Benjamín. Ahí está. Ese es, Mateo le encanta, en su evangelio va a meter, si ustedes se fijan en la Biblia, si traen la Biblia, quizás todas las Biblias tienen, las inserciones del Antiguo Testamento vienen con cursiva. ¿Sí, verdad? Si se fijan, váyanse desde el capítulo 1, 23 empieza la primera concordancia, ¿ven? Ahí cita Isaías y luego en el 2:6 cita también a Miqueas y luego vuelve a citarlo en el 2:15. ¿Sí lo están viendo? Sí. ¿Verdad? Y luego vuelve a lo que ahorita vimos. Es una serie de inserciones del Antiguo Testamento para decir que Cristo es el prometido, el esperado, por eso citan. Miren, para que quede como dijo el profeta, para que como se cumpliera lo que dijo el profeta. Como cuando le llevan a presentar al niño, ¿verdad? Porque según la ley debía, ¿no? Y según la ley, pues Jesús es el que cumple, es el prometido. En este caso, pues habla de Raquel, la que llora. Estamos hablando de Belén. Continuamos con Belén. Hoy todavía, en la entrada de Belén, existe un humilde monumento llamado Tumba de Raquel, donde numerosos fieles vienen a recogerse y a orar a la madre. Fíjense, desconocíamos este aspecto, ¿verdad?, de Raquel como la madre de Israel. A pesar de este episodio dramático, fruto de la locura ciega de Herodes, Belén es un lugar de felicidad y alegría, donde el cielo desciende a la tierra. Fíjense, Belén, a pesar de este tinte de la mamá de Benjamín y también de la masacre, Belén, aquí dice el autor, hacer una tierra, ¿de qué dice? De felicidad. Felicidad y alegría. ¿Cómo no? Si ahí fue, ¿verdad?, donde nació Jesús. Ahorita vamos a seguir con esa parte. Desciende pues del cielo, desciende a la tierra. La historia de Ruth, vemos aquí otro personaje. Vamos a ver varios. Ruth, ahorita vemos Raquel. Ruth, que se desenvuelve en Belén, es la prueba. Se sitúa en el tiempo de la cosecha, en un contexto de abundancia y regocijo. La cosecha para los judíos era un momento de alegría, porque al sembrar, sembraban con esperanza. Los que trabajan en el campo preparan la tierra, le quitan las piedras, los arrojos, todo. ¿Cómo le llaman? La vuelcan o la volcan, ¿cómo se llama la palabra? Sí, la aran para asolearla, aflojarla, oxigenarla. Y ya que se vislumbran las lluvias, ya que empieza, ponen una semilla. Pero ¿cómo la ponen? Con esperanza, porque dicen, ojalá Dios, ¿verdad? Bueno, dicen que ojalá Dios quiera, es una redundancia. Ojalá, en árabe dicen que es Dios quiera. Alá, ojalá. Dios quiere llueva. Pero cuando vemos la cosecha hecha, es alegría, porque ya está en físico lo que esperaban, ¿no? Entonces siempre la cosecha va a ser un motivo de alegría para los judíos. Y yo creo que todo el que trabaja en el campo, la cosecha es alegría. Bien, se sitúa en el tiempo de la cosecha, un contexto de abundancia, de regocijo. Ruth reconoce al fin una justa felicidad que llega a coronar su fidelidad y su abnegación. ¿Recuerdan por qué finalmente encuentra felicidad? ¿Qué pasó con Ruth? Porque al estar en la cosecha, precisamente, le pide voz. ¿Pero qué pasó antes con Ruth? A ver, el contexto. A ver, vamos paso por paso. Estaba ella casada con un hijo de Noemí.
Muere el esposo, mueren los hijos y se va Noemí Y se mueren sus hijos. Imagínense, el esposo y los hijos se le mueren. Y se queda Entonces, con las dos fieras de sus nueras. Ah, no, ¿cómo se dice? pero dice que se regrese con sus padres, que regrese con sus padres y una sí se regresa. Dice, ustedes devuélvanse, ustedes ya se acabó su compromiso, ¿verdad? Viuda, sin hijos, ¿qué hacen conmigo? Vuélvanse a su casa. Una dice, se va, y otra dice, pues no, ¿cómo te voy a dejar sola, no? Y es así como empieza la vida de Ruth en Belén. Fíjense, en Belén. Y estando allí, ¿qué hace Ruth? Ruth es la nuera, ¿no? Ella trabaja por su Ella trabaja por su suegra Noemí. en la cosecha. Y sin darse cuenta que el campo donde va a trabajar va a ser el hombre que la va a desposar, que era pariente de su hijo, de su esposo, perdón. De modo que hay parentesco y ahí empieza la felicidad. Por eso toca el tema, pues, de que se había levantado, como que dice, su dolor, ¿verdad? Su tristeza de soledad, de abandono, porque una viuda se exponía a la pobreza, a pedir limosna, a que la humillaran, a que si alguien la quería, si alguien la despreciaba, ¿verdad? Por eso aquí dice ese punto. Dice, pagana y extranjera a la revelación de Dios, ella está integrada al pueblo elegido y tendrá la gracia, de saber que es antepasada del rey David. Tienen un hijo y el hijo va a ser papá del rey David. Imagínense esta mujer, y es en Belén, ¿verdad? Por eso Belén va a ser un lugar importante también, porque ahí nace David. Por supuesto, Belén es también la ciudad de David. Allí nació y pasó toda su infancia cuidando los rebaños de su padre. Ya vemos Ruth, hija de David. Ya estamos escuchando, los que han ido a misa de semana, estamos escuchando el texto del profeta Samuel, ¿verdad? Bueno, el libro parece más como el libro de Samuel. Cuidando los rebaños de su padre en las colinas circundantes, es igualmente en Belén que recibirá la unción real de manos del profeta Samuel, allí en Belén, llegando a ser más tarde rey de todo Israel. David establecerá su capital en Jerusalén, cerca de su pueblo natal. Vean su hoja anterior. Recuerden más para que vean dónde está Belén. Está muy cerca de Jerusalén. David, siendo de Belén, ¿verdad? Siendo de Belén, aquí está Belén, y acá está Jerusalén. Apenas 10 kilómetros. Unos 10 kilómetros ahí son. ¿Cuántos? ¿8? ¿8? Bueno, acá tenemos al topógrafo. No, digo, ¿tú ya fuiste? Ahí dice, lo avisan. Dice más adelante o qué? Al principio. Bueno. ¿Dónde estaba tan perdido? Sigamos. Es capital de Jerusalén, muy cercana. Vean, pues aquí tenemos ya otro personaje, David. El profeta Miqueas, en el siglo VII, recuerda la vocación mesiánica de Belén. Ahora vamos a leerla para ver si se acuerdan dónde sale esa profecía después. Busquen Miqueas 5:1. Miqueas es un profeta pequeño. A ver si lo encontramos. Miqueas 5:1. Mas tú, Belén Efrata, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de gobernar en Israel, y
y cuyos orígenes son de antigüedad desde los días de antaño. Fíjese, ahí está. A ver otra vez más fuerte. Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad desde los días de antaño. ¿Dónde escuchamos esa profecía? La acabamos de escuchar hace poquito en Navidad. ¿Con contexto de qué? De los Reyes Magos. Los magos que dijeron, a ver, Leti, Que dónde debería de nacer, cuando le preguntan al rey, que dónde debería de nacer el Mesías. el Mesías, el rey de los judíos. El rey de los ¿Y qué dice Herodes? A los sacerdotes y doctores de la ley, ¿verdad? Les preguntan ¿Dónde? A ver, busque. Y se ponen a buscar y encuentran Miqueas. Y le dicen en Belén de Judá, porque así dice el profeta. Y tú, Belén, de Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti. Bueno, ¿por qué la menor? Porque Belén nació Benjamín, es el menor. ¿Sí? Es la tierra de Benjamín. Belén es el nombre del pueblo, pero es la tierra de Benjamín. Por eso es la familia es el Benjamín de la familia. Exacto, es el más chico. Y también, sí, de modo que Benjamín es sinónimo de menor, ¿verdad? Los que tienen un hijo chico dicen es mi Benjamín. Ahorita ya no dicen eso porque no saben Sagrada Escritura, ¿verdad? Ya se les olvidó la historia sagrada. Pero antes decía la gente, es mi Benjamín, ¿verdad? Bueno, como no eres en modo alguno la menor, ¿sí? Dice, pues de ti, bueno, leo completo como dice aquí, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad y desde los días de antaño, etc. Ahí está una profecía que ya habla de de Belén, un descendiente de David. Para ti que ya había pasado David, de modo que ya está la profecía, y esa la toma Mateo cuando toca el texto de los Reyes Magos. De ahí tomaron la información para Sí. cuando vieron la luz. Sí, entonces aquí ya vemos también Miqueas, también otro personaje que habla de Belén. El Mesías saldrá de Belén. José, el esposo de María, es justamente originario de Belén. Aquí viene a José. Y es por eso que permanecen allí y vuelven para ser censados según la orden del emperador Augusto. Aquí lo que dice el autor del libro: este pequeño hecho, solicitado por el Imperio Romano, hará nacer a Jesús, no en Nazaret, sino en Belén, conforme a los profetas. Fíjense cómo Dios mueve las pinches, ¿verdad? Vives aquí, pero por accidente. Hay gente que dice, bueno, ¿dónde naciste? Les pregunto uno cuando va a hacer trámites, ¿dónde naciste? Pues nací por accidente en Jalapa, pero mi familia todos estamos, que fuimos de visita y allá nací. Pues igual acá. Por accidente van a ser en Belén, pero no son accidentes para que se cumpla. Por eso siempre van a ser los autores bíblicos, ¿verdad? Para que se cumpla la profecía. Ahí está. Nació. Dice Jesús, nacerían no en Nazaret, sino en Belén, conforme a los profetas. El Evangelio de San Lucas relata cómo María y José no pudieron ser acogidos en el pueblo. Esto dio lugar a que se refugiara en una gruta utilizada como establo. Esta gruta será venerada desde los primeros tiempos de la iglesia. Será venerada esta gruta. Y aquí nos menciona otro personaje, Orígenes. Viene otro, Orígenes.
Orígenes la visitó en el año 215 y Santa Elena, la madre de Constantino, la hizo recubrir de una vasta basílica en el año 325, ahí en Belén. ¿Dónde está esa basílica? La basílica, tú no sabes, ya las ruinas ya Ya no, ¿verdad? no están. Las 10 veces que he ido no las vi, no las he visto. La prometí, pero Sí, lo que sí hay es, sí está todavía la cueva, hay una especie de cueva y ahí está, tiene en la parte del techo, le hicieron como una estrella, como que entra la luz, ¿verdad? Y adentro se ve como si fuera una gruta. ¿Es la cueva de la leche? No, no nació en Belén. En Belén, sí, es una cueva oscura y te metes y está alargada así. Bueno, allí en ese lugar se cree, ¿verdad? En ese tiempo hay gente también hay gente que piensa que todo tendría que ser tan exacto lo que ahorita veneramos. Es que pasaron años y años y no se tomó en cuenta, lo que se tomaba en cuenta era el Evangelio, era la persona de Cristo, era su muerte, pasión y muerte, resurrección, y después vinieron las curiosidades, ¿no? Curiosidades que hay gente todavía dice, ¿cómo será la cara de Jesús? ¿Y qué ojos tendría Jesús? Y sí me dirían 95 y tenía ojos azules. O sea, tenemos concepciones, ¿verdad? Pero no importa qué tipo de cara, altura, si era chino, lacio, no importa eso, importa que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y que vino, ¿verdad? Y que vino a salvarnos. Que aquí dice que aquí, por ejemplo en el Jordán, fuimos al Jordán y algunos dicen que fue una parte, pues fue otra, pues ese es un río, y donde había agua bautizaban, y los que son de pueblo de rancho saben que los ríos en la seca se secan, y hay charcos que perseveran, y nada más algunos, ¿verdad? Y cuando empieza a llover, pues hay más charquitos. Entonces no sabemos si era el tiempo de lluvias cuando bautizó, o qué tal si era tiempo de secas y si iba a lugares donde hay charcos, ¿no? O sea, eso es, no importa dónde, lo que importa que fue el Jordán, ¿verdad? El hecho es el Jordán. De modo que yo fui a una parte y otros han ido a otra parte. Es que la iglesia miente. Es que esas cuestiones geográficas tan exactas no son como ahorita, ¿verdad? Yo he visto ¿están viendo la serie esta de Los Elegidos? Pues se ve que San Mateo está con su tablilla anotando todo. Pues no, tampoco, ¿no? Ellos no pensaron en que iba a ser necesario ocultar. Ellos escuchaban, replicaban, predicaban y volvían, iban, venían, pasaron los años, Jesús se fue y seguían predicando y seguían, y después de que van viendo que pues que no volvió Jesús, porque pensaban, recuerden que hay pasajes donde dice Jesús no pasará esta generación, entonces decían pues ya casi, y resulta pues que se estaban muriendo, y se estaban muriendo también los apóstoles, y pues se murió Santiago, y se murió Pedro, y se murió Pablo, y santo Dios, y había algunos que empezaban a decir, pero pues, ¿cómo es la verdad? Allá dicen que Jesús, y acá dicen otra cosa. Entonces, ¿qué hicieron? Los que quedaron, vamos recabando, ¿no? Datos para ponerlos y para que persevere la enseñanza correcta. Pero fue ya tarde. El primer evangelio se escribió unos 30 años después de Jesús, en los primeros esbozos, porque el evangelio no creen que se escribió, como dicen, una sentada, ¿no? Son pedacitos, había escritos guardados. Ahora también la serie también ahí se equivoca en cosas porque dice que, por ejemplo, pasa que muy fácilmente todos sabían leer. No. Incluso se ve ahí que hay mujeres que están traduciendo y leyendo, y menos la mujer. Pues a ver, las mujeres de aquí las que son de pueblo de rancho, en su casa, ¿qué le dice el papá? ¿Para qué quieres ir a estudiar? ¿Para casarte? No estudias.
sabían hacer alguna cuenta, alguna cosita, ¿verdad? Que Pero, te enseñan a cocinar. los que salgan ahí de la serie que estaban leyendo todos, no, un 1% yo creo de la gente sabía, y si acaso. Dice que Jesús aprendió a leer, yo creo, porque su oficio. Tenía que tratar con gente no nomás judía, también con no judíos, con griegos, y tenía que saber hacer cuentas y tenía que, entonces aprenden. Y también es falso que digas que Jesús ya sabía todo. Tuve que aprender a leer, tuve que aprender a escribir, tuve que aprender a hacer cuentas, ¿verdad? Y la gente de antes con poquito hacía mucho, ¿verdad? Bueno, ese es el. ¿Y de qué sale todo? De Belén, de la cueva de Belén. Entonces está la Basílica de Santa Elena. En el siglo IV, San Jerónimo, aquí vino otro personaje, imagínense todo lo que está con Belén. San Jerónimo se instalará en otra gruta cerca de aquella de la Natividad. Allí permaneció 36 años, absorbido por su trabajo de traducción de los escritos bíblicos en latín. En el siglo IV se fue la traducción de los originales a latín, hebreo, griego, arameo a latín. Allí es lo que llama la Vulgata. Y la Vulgata significa, el latín en su tiempo era el lenguaje vulgar. No vulgar en sentido peyorativo, sino el popular. Vulgo significa pueblo, ¿verdad? De hecho, Volkswagen parece que significa el carro del pueblo, ¿no? Eso significa como que el carro del vulgo era un carro para el pueblo. Bueno, iba a decir otra cosa, pero no. Debo ser prudente. Digo que ya, bueno, no se puede, ya ven que van a hacer un carro de eléctrico, ¿verdad? Sí. Ah, sí. ¿Va a ser del pueblo ese o? Bueno, es la Vulgata, no, para que sepan pues, cuando hablen de San Jerónimo, que hablen de la Vulgata, es eso, la traducción al latín. Imagínense, 36 años. Se quemó las cejas y las pestañas en el estudio y la producción. ¿Cuánto tenemos el arameo? Arameo, hebreo y griego. Gracias. El Papa Damaso. El Papa Damaso, sí. Papa Damaso es el que le encarga. Dice que San Jerónimo era un genio que tenía San Jerónimo, que era muy, pues imagínate, de esa gente lúcida, la gente muy, muy inteligente, lúcida de idiomas, que profundiza, que domina, que controla, a veces son muy poco sociales, ¿no? Ellos en su mundo. La gente que es muy, muy extrovertida, a veces es muy poco pensante, ¿no? Acá lo que les gusta es la chocha y la alegría, y acá hay gente que está acá. Pues me imagino también Miguel Ángel, Juan Da Vinci, ¿no? Esa gente que están absortos y se encuentran con no quieren perder el tiempo en tonterías. Dicen que San Jerónimo era muy seco, muy antisocial. Diríamos ahorita con lenguaje muy grinch, ¿no? ¿Y por qué fue santo? Bueno, porque hay santidades diferentes, ¿no? Santos muy buenos y santos muy secos, santos muy listos, santos muy generosos, santos. De todo. Así es que si alguien es medio grinch, aquí tiene su santo ya. Nombres. Esto lo borras. Sigamos. Esta basílica, déjenme tomar agua. Después más de bromista, se me va a caer la voz. Esta basílica soportará todas las invasiones. Este párrafo está interesante. Soportará las invasiones sin ser dañada. Casualmente, como decíamos que era felicidad y alegría, esa basílica cuando está en Belén, dice aquí, y se deberá a pequeños incidentes, como el del año 614, en que los persas la dejaron. ¿Y saben por qué? Pues llamó su atención la representación de los magos ilustrada al frente.
los vieron grabados a unos magos de Oriente, pero los vieron disfrazados de persas. Estos personajes tenían un aire familiar a sus propios ancestros. ¿Y qué dijeron? Ahí están nuestros ancestros, la respetamos. Nada más porque los magos de Oriente iban vestidos como persas. Y es que se dice que eran de Persia. Y ellos no atacaron, destruyeron todo, menos la basílica. Dijeron, ahí están nuestros ancestros, los respetamos. Dice, al siguiente siglo, los árabes actuaron de igual forma, después de haber destruido todas las iglesias de la ciudad. O sea, también la respetaron. Intacta pues, la basílica acogió a los sagrados reyes de Jerusalén en tiempos de las cruzadas. También hubo cruzadas, esas peleas, y la basílica recibió a los reyes de Jerusalén. Después, en el año 1099, Belén se convirtió en un feudo normando, un lugar ya protegido, ¿no? Pero para que vean cómo Dios actúa, ¿no? Tantos lugares han sido destruidos y ahí no. Sigue siendo lugar, pues, de felicidad y de alegría y de paz, ¿verdad? Jamás el lugar del nacimiento de un niño ha conocido tal destino, venerado por muchos y respetado por todos. Hoy, para entrar en la basílica, uno debe inclinarse bastante por lo pequeño de la puerta de acceso. La puerta, yo creo que está como esto. Yo creo que más o menos. Sí, más o menos está así. Ya, no sé si han visto algún documental, pero se ve que en las puertas originales estaba altísima y luego la fueron cerrando. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí enseguida? Ajá, así fue reducida en el tiempo de los turcos, que tenían la molesta costumbre de entrar en las iglesias a caballo. ¿Y qué dijeron? Pues no, le cerramos la puerta para que no entres. Y así quedó. Entonces, de modo que el que quiere entrar tiene que inclinarse. Significa también ahí la humildad, ¿no? Acércate al misterio, no como alto, sino como quien dice, ubícate, ¿verdad? Dice que el Salmo, humíllense en la presencia del Señor, humíllense. Dice que ante Dios toda rodilla debe doblarse. Entonces ahí es muy significativa esa puerta así. Y no creen que está grande, ¿eh? Dice que la puerta pues tiene lo que es esta parte, se les entra una por una, y la persona que está así como mala, pues no va a poder. Y hay gente que no puede por alguna cosa, ¿verdad? Pero es una puerta muy pequeña. Entonces, ¿la construcción actual es la antigua? Es así, la actual, es que las actuales tienen remodelaciones por etapas, ¿verdad? Pero no es la que estamos hablando, de la actual. Esta que se perseveró, sí perseveró, pero ha tenido modificaciones, ¿verdad? Exactamente no sé cuál. Ha habido modificaciones porque las han tomado, a veces, como la del Santo Sepulcro, una etapa lo toman un grupo y le ponen una cosa, lo mismo la Basílica de Nazaret, también tiene su parte antigua abajo y arriba le pusieron una construcción nueva. Es que imagínense tantos años y con tanto movimiento posible. Pero sí está lo que comentamos aquí, que ha perseverado con todo y guerra, sí. Ahí está. Y se ve una basílica antigua. Pero no será esta puerta estrecha, aquella de la humildad y de la dulzura, que solamente nos pueden dar acceso a la adoración del niño de Belén. Así termina el texto de Belén. Vamos a Berseba. Es sin acento, Berseba. Los acentos pueden haber algunas opciones Berseba, pero aquí el original es Berseba. Ahorita vamos a ver la raíz del arameo.
Berseba. ¿Vamos bien? Vean ahí a su izquierda. ¿Está el mapa? Para que vean dónde está. Si estábamos en Belén más arribita, ¿se fijan? Está más abajo. ¿Dónde está Jerusalén? Y más abajito estaba Belén, ¿se acuerdan? Y más abajo va a estar Berseba. Las excavaciones arqueológicas han descubierto, no lejos de la antigua Berseba, la huella de una presencia humana que se remonta a mediados del cuarto milenio, del cuarto milenio, imagínense, mediados del cuarto milenio. Allá hay ciudades milenarias, pues es que allá empezó la vida. Aquí tenemos una casa, tiene 70 años y no se ha caído. Importantes poblaciones estaban establecidas allí, viviendo, en las habitaciones subterráneas comunicadas, una red de túneles. Imagínense cómo vivían. Estaban expuestas al abrigo del calor, al viento de la arena y del frío de la noche. Desgraciadamente y misteriosamente, esta civilización desapareció algunos siglos más tarde, tan bruscamente como había aparecido. Eso lo dice uno miles de años después. Bruscamente, dice aquí, algunos siglos más tarde. No era tan rápido que bajaba la gente, o sea, pasaban siglos. Pero después de tantos años que dice uno, pues es un pasón así, ¿verdad? Por eso la vida de nosotros, ¿cuánto es? El que viva 90 es 90 y la historia es nada. Nada. Entonces realmente no somos nada, ¿verdad? Nosotros en la historia de la humanidad, milenios, nosotros somos un periodo pequeño. Y hay gente que se siente el sol, así es que no te sientes el sol. Ve la historia y verás que vamos a un instante, ¿no? De hecho hay una canción que se llama Somos un instante, ¿no? Sí. Somos un instante. El origen bíblico de Berseba se remonta a la historia de los patriarcas. En en este lugar, en medio del desierto, que Abraham establece una alianza importante con el príncipe local llamado Abimelech. Entonces aquí voy a ponerlo como yo me lo sé. Abraham, aquí lo pone con N, ¿verdad? Sí. Abraham y Abimelech. Es Abimelech, no Abimelech, Abimelech. El conflicto fue por un pozo que Abraham hizo cavar por sus tropas y que ciertos hombres de Abimelech buscaban reivindicar, ¿verdad? Ubicar otro lado, retomarlo. Los dos hombres tenían todo el interés de comprenderse. Para Abraham, Abimelech representaba una fuerza armada. ¿Sí? Este es hombre armado. Que él no podía combatir. Y para Abimelech, Abraham era un nómada poderoso. Y dice, pero acá lo que sigue, ¿verdad? Pero soberano, sobre todo hombre de Dios. Él alcanza a descubrir detrás de eso que es un hombre de Dios. Hombre de Dios. Ambos tienen sus características, ¿verdad? Ambos se valoran, ambos se respetan. Dice, a quien todo parecía salirle bien. Cuando dice que tenía muchas propiedades, no propiedades ni propiedades, pero andantes, ¿no? Porque tenía sus animales, sus rebaños, sus criados, todo. Iba caminando, eran nómadas. Traía una buena, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre.
una comitiva, una caravana muy buena, traían una buena caravana. El desacuerdo por el pozo rápidamente fue arreglado. Cada uno estaba convencido de que la paz era la mejor solución. La sabiduría había triunfado y para sellar esta alianza, Abraham ofreció 7 corderos a Abimelech. En Hebreos 7 se dice Sheba, por lo que el nombre dado a este lugar fue Pozo de 7, es decir, Beer-sheba. Muy bien la palabra. Algunos dirán, Beer significa otra cosa, ¿verdad? Sáquense, por favor. Donato, ¿despertaste? Mina, ¿verdad que estaba roncando? Desde misa se me hace que estaba roncando. Beer-sheba. Beer-sheba. Ese es Pozo de 7. Sheba, recuerden, pues va a ser, en hebreo se dice el cordero. Sin embargo, más importante es el profundo significado de este acontecimiento. Abraham, que como su nombre lo indica, es parte de una multitud, representa a la paternidad espiritual, y está padre de muchos. Una multitud. Y por tanto, por anticipado del pueblo de Dios que va por los caminos del Señor y que peregrina a través del desierto hacia el reino de los cielos. Abimelech significa mi padre es rey. Y aquí representa la paternidad o la afiliación de la humanidad, aquella que se transmite de padre a hijo según los lazos sanguíneos. ¿Se fijan? Uno va a ser tierra, otro va a ser cielo. Dice el siguiente párrafo: esta alianza se efectuó entonces entre lo que podemos llamar el poder temporal y el poder espiritual, en un mutuo reconocimiento. Este temporal y este celestial es un pacto, una alianza importante, ¿no? Ambas partes son importantes. Dice aquí, mutuo respeto es el interés de cada uno y por salvaguardar la paz. Más tarde, en este mismo lugar, Isaac, ¿quién es Isaac? Hijo de Ya vino Isaac. Isaac recibirá una promesa de Dios: yo estoy contigo, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Isaac prepara entonces un altar al Señor. Abimelech viene a reunirse con él para renovar la antigua alianza hecha con Abraham y mutuamente presta juramento. Aquí vuelve a renovarse este juramento. Esta es la segunda etimología de Beer-sheba. Hay una segunda etimología, el segundo significado. Dice aquí que puede significar ya sea pozo de los 7 o pozo de los juramentos. Si acá le dijimos que era de los 7, 7, acá dice no, es de los juramentos. Fíjense cómo la gente antigua tenía, los lugares les daban un nombre con significado, de modo que al mencionarlo te acordabas. Sí, pues. Ya viene el nombre, lo que es, ¿verdad? Por eso a los hijos también le ponen un nombre significativo, y ese ya el nombre de decir, ya con ese me acuerdo muy bien. ¿Por qué? Porque por eso te puse. Así también los judíos tenían, y todos los pueblos antiguos. Vean también los mayas y todo este tipo de culturas antiguas tenían nombres muy adaptados, pensados y sobre todo ubicando lo que se quería resaltar. Entonces son dos significados etimológicos. Uno sería
con Abraham y otro sería con Isaac. Con Isaac es renovar el juramento. Todos son de los juramentos. Y con Abraham sería de los 7 corderos, que fue lo que se ofreció para. Habrá palabras, es como cualquier idioma también, ¿verdad? Esto es que si le quitas esta letra va a significar esto, y si le pones esto va a significar esto. Puede significar ambas cosas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Jacob en cierto momento pasará por Berseba en camino a Egipto. Por eso dice que es el camino de los patriarcas, ¿no dice acá? El Señor se dirigirá a él en estos términos: yo soy el Dios de tu padre, no temas bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Berseba se volvió para Israel el lugar de la fidelidad, de la consolación, de la paz y del descanso. Fíjense. Sí, muchas características, ¿no? No es de asombrarse que el profeta Elías, huyendo de los soldados de la reina Jezabel, haya venido también a Berseba. Fíjense ya cuántos personajes van, además de Isaac, Jacob y Elías, muy bíblicos. Por eso cuando es imposible tener todo a la mano, ¿verdad? Pero cuando va a una tierra santa, con ganas de decir aquí qué es, con ganas de traer toda la etimología, ¿verdad? Decir, mira, aquí esto, y aquí esto, y aquí esto. Sí, porque sí conviene. Hay gente que es muy meticulosa para sus viajes. Por ejemplo, prepara su ida a Tierra Santa y tal día vamos a visitar tal parte y se ponen a buscar y sacan todo, ¿verdad? Me ha tocado ver que estamos en el tour y hay gente que dice que aquí esto. Porque la cultura general también ahonda en significados, en interés en ciertos lugares. Estamos a tiempo, ¿verdad? Bien, en la época de los jueces, aquí vienen los jueces. En la época de los jueces, después de la conquista de la tierra prometida, el territorio ocupado por los hebreos era Dan en Berseba, expresión presentada frecuentemente en la Biblia para designar la tierra de Israel. La tierra de Dan es un hijo de Jacob. Dan. Por eso dice Dan en Berseba. El rey Salomón edificó allí una fortaleza. Aquí viene Salomón. Para vigilar el camino que atravesaba el desierto que permitía acceder a las minas de cobre y llegaba hasta el puerto de Eilat. El libro de Nehemías, mucho aceite. Ya se acabó la botella, Donato. No, falta algo más bravo. El libro de Nehemías, cita Berseba entre la lista de las numerosas ciudades ocupadas nuevamente por los israelitas. Nehemías es cuando ya regresan del destierro. Por eso dice, la menciona como ya habitada por. Los habían llevado a Babilonia y después de 50 años los devuelven. Y muchos vuelven a Judea, a Jerusalén, y otros vuelven a otras ciudades. Aquí dice que van también a Berseba. Entonces dice, bueno, repito, ahí dice, cita a Berseba entre la lista de numerosas ciudades ocupada nuevamente por los israelitas después del retorno de su exilio en Babilonia. ¿Por qué devuelven? Termina el exilio. Ciro, rey de Persia, termina
Sí, los Nabucodonosor es el que se los lleva. ¿Qué hacían? Hacían muchas cosas cuando yo atacaba una ciudad, un pueblo. ¿Qué hacían? Los dividía. Tú te vas para un grupo de aquí, los voy a mandar para allá, y otros de aquí para acá, y otros para acá. Imagínate que aquí en México dijera, alguien nos domina, ¿y qué van a hacer? A ver, los de Jalisco se van a vivir a Tamaulipas, y los de Tamaulipas se van a Veracruz, y los de Veracruz se van a Sonora, los descanchaba, fuera de su lugar. Y luego metía extranjeros en tu tierra, y tú te mandaban al extranjero. Confundir, desarraigar, confundir en idioma, confundir en dioses, y luego a veces te los llevaban y se llevaban lo mejor, los pensantes, los maestros, los artesanos mejor hechos, todo tipo de artesanos, el buen carpintero, el buen zapatero, el buen panadero, se los llevaban todos. La gente, los jóvenes fuertes, se los llevaban para la guerra, ¿verdad? ¿A quién dejaban? A los niños, a los ancianos y a los enfermos. Ahí quédense, no hacen daño. A todas, es decir, pues si están niños, si están enfermos, están ancianos, se van a morir. Va a venir otro pueblo, va a atacar, y ¿quién va a defender? Pero me llevé a los fuertes para pelea y a los fuertes para trabajo, ¿verdad? De modo que se los llevan a Babilonia. Duran 50 años y Ciro dice, devuélvanse. Les da permiso. Habrá muchos que se devuelven y muchos que a lo mejor no. Varios judíos han de haber quedado en Babilonia. Oigan, 50 años. Los que se van a Estados Unidos, algunos que no duran ni 20 años y algunos se quieren quedar allá. Bueno, ahorita se entiende, ¿no? Pero es eso. Bueno, sigamos. Dice, en la época de Jesús serán los nabateos seminómadas que vivían en caravanas, quienes se instalarían allí en esta cultura tan desarrollada. En fin, la civilización bizantina dejó la huella de su ocupación militar, como también la de sus iglesias y monasterios. Aquí la cultura bizantina también aquí dejó su huella. Es una ciudad milenaria. Imagínense los edificios que tiene, las iglesias, las instalaciones. Actualmente, señor cura, ¿qué ciudad es Berseba? Ahí tira abajo el nombre, porque ahorita todo permanece. Negev. A ver, busquen en internet a ver si es Negev. Según yo, Negev sí está ahorita el nombre actual, ¿no? Ya vamos a acabar. Así dice más abajo. ¿Sí dice? Berseba figura a través de los siglos como un pueblo de paz. Pues claro, ¿de qué se trató? Alianza, ¿verdad? ¿Dónde pusimos alianza? Entendimiento. ¿Dónde la razón dominó? ¿Dónde la inteligencia, verdad? Donde Abimelech reconoce a Abraham, Abraham reconoce a Abimelech. El encuentro, ¿verdad? Y donde se renovará con su hijo Isaac, y así sucesivamente. Por eso dice que es un lugar de paz. Hoy centro administrativo del desierto israelita, capital del Negev. Ahí está. Berseba es una ciudad muy grande que cuenta con más de 150,000 habitantes. Los espacios verdes y floridos son numerosos en el corazón de la ciudad y le dan un ambiente de frescura bastante agradable en el camino desértico hacia el sur. Ya más al sur, si se fijan, va a estar acá Egipto. Más al sur va a ser Egipto. Zona desértica también les va a tocar. Berseba ha sabido conservar su vocación hospitalaria y fraterna. Beduinos y judíos viven en armonía y los rebaños de camellos se mezclan sin cuidado con las caravanas de los impresionantes
es decir, del oriente a occidente. Ahí está. Ese es Berseba. ¿Algún comentario? ¿Están despiertos? Entonces Berseba todavía existe. Berseba todavía existe. Berseba todavía sí existe, es vigente. 150,000 habitantes. ¿Dónde? Aunque todavía existe, bíblicamente, pues su presencia como importante, pero es en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Es que son lugares de la Biblia, ¿verdad? Pero también en el tiempo de Jesús hubo también todavía presencia, ¿no? No tanto de él, porque está fuera del territorio palestino, pues. Pero sí de los israelitas. Y sí de los patriarcas, exacto, sobre todo por la parte patriarcal, que los judíos, recuerden que Abraham pues fue nómada, ¿verdad? Y esos son pasos importantes. Por ahí pasó Jacob cuando bajó a Egipto, ¿sí? Sí, aquí está Palestina, aquí está el Mar Muerto, aquí está Berseba, acá está Egipto, aquí está el delta del Nilo. Entonces es el paso para Egipto. Y estos lugares pues nos sirven, como dices, bueno, es parte de la Biblia, textos, y por eso les he querido poner, para que vean que si un lugar tiene tanta referencia, imagínense Abraham, Isaac, Jacob, el profeta, y los jueces, Salomón, pues son lugares ricamente simbólicos, importantes para la Biblia y para nosotros. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada?